trata hoy. Vamos a hablar de un tema fuertísimo, fuertísimo. Vamos a hablar sobre por qué Dios permite el sufrimiento. ¿Usted se ha puesto a pensar eso? ¿Por qué Dios, si es amor y es bueno, permite que las personas sufran? Digamos que del 30%, del 100%, perdón, de personas con las que yo hablo de Cristo, que no son cristianas, un porcentaje altísimo me dicen: hey, yo no entiendo esto. Si verdaderamente Dios existe, ¿por qué Dios permite que las personas sufran? Porque Dios nada más no elimina esa opción. ¿Cómo sería su vida si usted no sufriera nunca? ¿Qué es lo que lo hace sufrir usted? A mí me hace sufrir a veces cosas muy banales como el fútbol, lo confieso, como estar pegado a una presa. ¿Alguien se desespera pegado a una presa? Hace poquito también tuve que arreglar mi computadora porque no estaba funcionando y literalmente me ofusqué. Usted se ha ofuscado por la tecnología, que no le funcione algo cuando usted quiere que le funcione. Son cosas muy banales, les dije, obviamente, ¿verdad? Pero si habláramos de momentos difíciles de nuestra vida, está implícito obligatoriamente el sufrimiento. Y el texto de hoy va a hablarnos directamente sobre el sufrimiento. Primera de Pedro, capítulo 4, del versículo 12 al 19. Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Así que alégrense cuando los insulten por ser cristianos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. Pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza por nosotros, qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios. Además, si el justo a duras penas se salva, ¿qué será de los pecadores que viven sin Dios? De modo que si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíen en su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. ¿Qué le llama la atención del texto? Está en la pantalla, está en su Biblia. Es bastante grotesco lo que dice Pedro, pero ¿qué les llama la atención? ¿Hay algo que usted diga? ¿Cómo es eso? ¿Verdaderamente es posible alegrarme cuando yo sufra? Un texto como el de hoy, como puse aquí, no tiene sentido en el mundo en el que vivimos hoy en día. Alguien que no sea cristiano, y si usted no es cristiano, se lo respeto totalmente, pero alguien que no sea cristiano, un texto como el de hoy es impensable, no se puede entender, no tiene sentido. Y es lógico que no tenga sentido, porque todo lo que usted y yo hacemos, lo hacemos muchísimas veces, en dos vías: para sentir placer, sentirnos felices, o para huir del dolor. Nada más les voy a decir algo. ¿Qué hace usted cuando llega a su casa súper cansado después de un día de trabajo o un día de mucho estrés? Es capaz que usted llega, se baña, es capaz que usted dice: hey, por favor, nada más póngame enfrente al tele y desconécteme. Eso es buscar placer o librarme del sufrimiento, librarme del dolor. Y muchas cosas de lo que hacemos en nuestra vida van en torno a buscar placer o librarme del dolor. Y aquí Pedro está diciendo: hey, cuando usted sufra, siéntase alegre. Es más, qué dichosos los que sufren en nombre de Cristo. Por eso un texto como el de hoy no tiene sentido. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Y cómo lo podemos ver en el texto de hoy? ¿Cómo un Dios bueno y de amor permite este tipo de cosas? Hay muchísimas personas, cristianos o no cristianos, que se hacen esta pregunta: ¿cómo Dios permite el sufrimiento? Mi razón de decirles esto es porque si usted ya se sabe la respuesta, puede ser que yo le pueda ayudar en cosas que le ayudan a defender esta pregunta. Y si usted no sabe defender esta respuesta ante alguien que se la hace, que no es cristiano, esta enseñanza le puede servir un montón. ¿Por qué? Ya les dije, muchísimas personas que no son cristianas me preguntan
si verdaderamente Dios existiera, no habría tanta maldad en el mundo. ¿Usted qué responde a ese tipo de argumentos? Hace poquito una persona que le pasó algo muy feo, literalmente me dijo: Pablo, tenemos que hablar. Y yo, hijo de mi alma, ahora sí. Y me dijo: si Dios verdaderamente me amara, hubiera evitado que eso pasara en mi vida. Si alguien se le pone hacia enfrente, que se le va a poner, porque nuestra tarea es hablar del amor de Dios, muchas personas le van a brincar con algo así. Entonces, la enseñanza de hoy es darle herramientas para que usted sepa por qué Dios permite el sufrimiento, o para que usted también lo crea, porque es capaz que en su fe es: pero ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Timothy Keller dice: las dudas son importantísimas en la fe. Si usted tiene dudas de ser cristiano, si usted tiene dudas de la fe cristiana, si usted tiene dudas de Dios, del amor de Dios, eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque eso nos hace construir nuestra relación con Dios. Usted ocupa preguntarse las razones de por qué usted cree en lo que cree. Y Timothy Keller dice: es que si yo no tuviera dudas, es como si yo no tuviera anticuerpos en mi cuerpo. O sea, cualquier cosa puede botarme el cuerpo, me puedo enfermar por cualquier cosa. Y dice John Stott, también un teólogo famosísimo: sin duda el factor del sufrimiento constituye el mayor desafío a la fe cristiana y ha estado en cada generación. Todas las generaciones luchan con la idea de por qué Dios permite el sufrimiento. Si pudiera hacerle una pregunta a Dios, ¿cuál sería? Era una encuesta. Y el 27, si no me recuerdo, y el 27 preguntaron esto: 27% de la encuesta preguntaron: ¿por qué hay dolor y sufrimiento en el mundo? No es solo yo lo que les estoy diciendo, que este tema es importante. No, verdaderamente. Salga a la calle y le pregunta: si usted le pudiera preguntar algo a Dios, ¿qué le diría? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? Y dice Agustín, no yo me llamo Pablo Agustín, eso no es San Agustín, el hombre que vivió creo que 100, 200 años después de Jesús. Si no hay Dios, ¿por qué existe tanta bondad? Pero si hay Dios, ¿por qué hay tanta maldad?